Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Quiero recordar nada más que hay un progreso de este hombre cuando él está conociendo a Jesús. Él empieza viendo a Jesús como un hombre. Luego lo ve como un profeta. Luego vamos a ver en la siguiente semana cómo este hombre conoce a Jesús como un hombre temeroso de Dios. Y por último, lo conoce como el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre. Así que comencemos en el versículo 13 al 15. Jesús como un profeta. Versículos 13 al 15, hermanos, si ustedes llevan la lectura conmigo. Dice San Juan 9:13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Dice el versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Solamente recordar, ¿verdad? Porque han pasado 2 semanas desde que estábamos viendo esta historia, que este hombre nació ciego. Este hombre nació ciego y los discípulos comenzaron preguntándole a Jesús por qué había nacido ciego, que quién había pecado, si él o los papás de este hombre. A lo que Jesús contestó que no había sido culpa de un pecado de ellos, de él, ¿verdad? O de sus papás, sino que era para que las obras de Dios se manifestasen en este hombre, para que las obras de Dios. Y vimos entonces que había un propósito en que Dios permitiera que este hombre naciera ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que este hombre, al ser consultado por los vecinos que quién le había o cómo le habían sido abiertos los ojos, él dijo que aquel hombre que se llamaba Jesús le había puesto lodo en sus ojos, le había ordenado ir a lavarse a el estanque de Siloé y entonces le había devuelto la vista. Así que es lo que continúa después de eso, es lo que acabamos de leer. Este hombre es llevado a los fariseos y ellos le preguntan, ¿cómo fue entonces que le fueron abiertos los ojos? El hombre tuvo que volver a explicarle, ¿verdad?, a los fariseos cómo había sido. Así que en el versículo 16, hermanos, leemos que hubo algunas opiniones divididas acerca de Jesús. Como en todo el libro de San Juan, creo que es común, ya ustedes pueden identificar desde que nuestro hermano Ricardo comenzó a enseñar, es común ver una disensión acerca de Jesús. Unos que creían en el Señor, otros que no. Y dice el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Era una disensión tremenda que existía por la persona de Jesús. Así que vemos que le preguntan en el versículo 17 al hombre, ¿qué decía él de Jesús? Y estas fueron las palabras del hombre en el versículo 17. Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el hombre contesta que es profeta. Creo que ya el hombre, a medida que la gente le va preguntando, el hombre va comprendiendo más de la persona de Jesús. Ya dice que fue un profeta. Y nos es útil recordar bíblicamente que es un profeta. Y un profeta es uno que proclama las declaraciones de Dios. Es alguien que recibe información, conocimiento directamente de Dios. Y entonces proclama esa revelación por parte de Dios. Los judíos
comprendían que un profeta debía corroborar lo que decía hacer. Debía hacer obras que corroboraran que él era un profeta. Y justamente cuando Jesús hace esta obra de poder en la vida de este hombre dice, tiene que ser un profeta, tiene que ser un hombre de Dios que está proclamando un mensaje y que está haciendo obras que respaldan ese mensaje. Yo puedo decir aquí soy un profeta en este sentido, pero si no hago ningún milagro, ninguna obra que me respalde, que es una obra que solo Dios puede hacer, ustedes van a decir que soy un charlatán, ¿cierto? Pero Jesús decía ser un profeta y él hacía las obras de un profeta. Claramente un profeta distinto a todos los anteriores, porque este profeta venía directamente de la presencia de Dios. El hombre entendió que Jesús era un mensajero de Dios. Él comprendió que el milagro era una señal que respaldaba tanto el mensaje como el mensajero. Y creo que aquí es necesario recordar que el propósito de los milagros de Jesús es ese, justamente. Respaldar que Él fue enviado de Dios. Y creo que muchas veces se pierde ese sentido, porque se pone énfasis en los milagros, ¿verdad? Y no en el mensajero que hace los milagros. Podemos recordar que hubo al menos 3 etapas en la historia bíblica que son, podría decirse, de muchos milagros. Una es la de Moisés, recuerdan las 10 plagas. Otra es la de Elías y Eliseo en el mismo tiempo, ¿verdad? Creo que en el libro de los Reyes y Crónicas leemos muchos milagros. Y la otra es la de Jesús y los apóstoles. Aparte de esas 3 etapas, no vemos más etapas con tantos milagros en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron etapas donde Dios estableció pactos con la nación de Israel. Dios estableció por medio de Moisés el pacto con Israel en Sinaí. Con Elías y Eliseo fue una transición en el reino y con Jesús el nuevo pacto. Entonces los milagros no son en sí mismos un fin, sino un medio que respaldan al Señor Jesucristo. Y el hombre lo entendió, hermanos. Y quiero que veamos eso, porque no nos podemos quedar en el milagro sin ver al autor del milagro, sin enfocarnos en él. Este hombre se alegró con la bendición de recibir la vista, pero esto no le impidió que reconociera al mensajero. Esta semana o la semana pasada, alguien me comentaba, ¿verdad?, de algo que el Señor había hecho en su vida, ¿verdad? Y esta persona se emocionó y lloró como es Dios de bueno. Pero él no quiere seguir al Señor. Él sigue su vida igual, aun cuando él reconoce los milagros y la obra de Dios en su vida. Y esto es peligroso, hermanos, porque esta gente se quedó allí. Los judíos amaron más la bendición que al Señor. En Juan 6 encontramos eso, hermanos. En Juan 6 encontramos que Jesús alimentó 5,000 personas. Y hasta lo fueron a seguir a las ciudades, recuerda. Y cuando Jesús los miró en las ciudades, Jesús les dijo, ustedes me siguen por el pan que yo les doy. Por el pan que yo les doy. Estos 5,000 hombres reconocieron que Jesús era el profeta que Jesús anunció a Israel que él enviaría. Veamos San Juan 6:14. No solo este ciego reconoció que Jesús era el profeta, pero también estos 5,000 judíos que fueron alimentados por Jesús. San Juan 6, versículo 14, un poquito atrás en sus Biblias. Dice, San Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, se refiere a la alimentación de los 5,000, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
¿Cuál profeta? ¿De qué profeta está hablando? Tenemos que ir a Deuteronomio 18. Vayamos hasta Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 y versículo 15, hermanos, para ver de qué profeta que había de venir al mundo están hablando. Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 15. Este es Moisés predicando un sermón de más de 30 capítulos, ¿verdad? Es Deuteronomio. Dice Deuteronomio 18 y versículo 15, Moisés hablando, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Palabras fuertes. Moisés dice un profeta como yo. Obviamente hubo muchos profetas después de Moisés, donde la palabra que dice Moisés acá se cumplió. Pero el cumplimiento completo de esta profecía es el Señor Jesucristo, el profeta como Moisés. Y volviendo a San Juan, quiero que veamos San Juan 1:18. San Juan 1:18, porque San Juan, el apóstol Juan, reconoce esto. San Juan reconoció esto. Si ustedes notan allí en San Juan 1, o mejor dicho, 17, hermanos. San Juan 1:17. Juan hace varios contrastes en el libro entre Moisés y Jesús, y dice el 17 de Juan 1, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ven el contraste allí? Jesús está diciendo, o la gente está reconociendo que el profeta como Moisés que Dios prometió en el Antiguo Testamento es Jesús. Y está comprobándolo, está haciendo milagros poderosos. Y está abriendo los ojos de aquellos que nacieron ciegos. Ellos reconocieron eso, hermanos. Tanto los hombres que recibieron la comida como el ciego. Pero ¿qué pasó con los hombres que recibieron el alimento? Lo siguieron solo por el pan. En San Juan 6:26 dice la palabra que Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Hasta lo querían hacer rey al Señor. ¿Para qué? Para que pudiera satisfacer sus necesidades. Pero ellos no buscaban al Señor con un corazón arrepentido. Y creo que eso es necesario como cristianos, incluso como no cristianos es común que alguien haga eso, pero a veces como cristianos somos tentados a caer en eso. A enfocarnos tanto más en las señales, en las cosas buenas que Dios nos da, y no tanto en Él mismo. Y es un peligro que debemos evitar. Salmo 103, versículo 1 y 2. Salmo 103, versículo 1 y 2. Creo que nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos agradecer a Dios por sus obras en nuestras vidas. Dice el Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Vea cómo empieza. Primero empieza con la persona de Dios. Por eso es que la oración del Padre Nuestro comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza con una parte de alabanza al Señor. Pero entonces el versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Primero el nombre de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios, y luego sus beneficios. Y personalmente, hermanos, creo que, lo puedo decir de manera personal, perdemos esa perspectiva. ¿Cuándo fue la última vez que nuestra oración fue pura alabanza al Señor?
pura gratitud al Señor, pura admiración del Señor, pura contemplación del carácter de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Porque perdemos esa perspectiva al igual que estos hombres. Pero el ciego nos da un ejemplo, que una obra preciosa de Dios en nuestra vida no nos debe quitar la mirada del autor de esa obra, que es el Señor. Y él fue el profeta que Dios envió de su misma presencia, aquel en quien la promesa de Dios en el Antiguo Testamento sobre levantar un profeta como Moisés halló su cumplimiento completo. Veamos cómo los apóstoles predicaron esto, ratificaron lo que Dios dijo. Veamos ahí en Hechos 3:22. Hechos 3:22, viendo cómo los apóstoles identificaron a Jesús de esta manera. Hechos 3, versículo 22. Hechos 3, 22 y 23. Este es Pedro predicando a los judíos y dice allí en el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas habían hablado y Jesús era el último. También Esteban, antes de ser sacrificado o asesinado en el capítulo 7 de Hechos, un poquito adelante, Hechos 7:37, dijo lo mismo. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, a él oiréis. El profeta. Jesús, aquel que, según Pedro, fue respaldado por Dios haciendo milagros y señales. Pero sabe una cosa, más que Pedro, más que Esteban, Dios dijo en Lucas 9:35, en la transfiguración, recuerda, cuando Pedro, Juan y Jacobo están ahí, Jesús se transfigura delante de ellos ven la gloria de Jesús y viene una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Dios ratificó que Jesús era el profeta a quien el pueblo debía oír, poner su oído. Y entonces nosotros, por eso, debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él enseñó. Es interesante lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, acerca de esto. 1 Timoteo 6, versículo 3. Dice allí, 1 Timoteo 6, 3. Creo que recordamos esto por las predicaciones del pastor Esteban que hemos estado escuchando. Dice el versículo 3, 1 Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa con esa persona? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y otras cosas malas. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta Jesús es a quien nosotros debemos oír. Toda la enseñanza bíblica está en concordancia con la enseñanza de Cristo. Y lo que este hombre entendió, este ciego entendió de Jesús como un profeta, nos debe llevar a pensar a nosotros en eso. En cómo nosotros debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo para identificar nosotros la enseñanza que nosotros recibimos. Oigamos a nuestro profeta que por medio de sus siervos predicadores nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicias para que seamos transformados a su mismo carácter. Muchas veces nosotros evaluamos la predicación o la enseñanza
de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Pero si nosotros conocemos a Jesús, el profeta, si nosotros entendemos su enseñanza, vamos a tener una comprensión correcta de las cosas. Sabemos que la enseñanza bíblica está en concordancia con la enseñanza de Jesús. Así que la aplicación que me gustaría que nos lleváramos nosotros de Jesús como un profeta es cómo nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Con qué actitud nosotros estamos escuchando la palabra de Dios? En Hebreos 12:25 es interesante que el escritor de Hebreos dice, no menospreciéis al que habla. No menospreciéis al que habla. Y muchas veces nosotros hacemos una evaluación de las predicaciones o de la enseñanza de acuerdo a nuestro propio razonamiento y no de acuerdo a la palabra de Dios. Así que volviendo a la historia de el hombre que recibió la vista, al final los fariseos, hermanos, buscaron otras maneras de negar la obra del Señor. Volviendo un poco a San Juan, capítulo 9, viendo San Juan 9, volviendo a San Juan 9, versículo número 18. ¿Cómo respondieron los fariseos? Que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Pero Juan dice que esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. ¿Cuál fue la razón por la que los papás dijeron preguntarle a él? Versículo 22, mejor dicho, porque fueron cobardes, tuvieron temor de decir que Jesús lo había sanado porque ellos iban a ser expulsados de la sinagoga. ¿Sabe una cosa, hermanos? Creo que esta es otra aplicación del texto. Es necesario reconocer que nosotros somos bien temerosos de eso también muchas veces. Esta semana que el evangelista estuvo predicando, en verdad, fue de mucha confrontación. No sé si a ustedes les pasó. ¿Cómo nosotros no hacemos el trabajo que Dios nos ha enviado a hacer? ¿Cómo nosotros estamos bien cómodos sin hacer el trabajo de Dios? Y muchas veces es por temor a no ser rechazados, a que nuestras amistades sigan como están. Y decimos, preguntarle a él, ¿verdad? Pregúntele a otro. Como esta familia. Él es Jesús, él es el profeta. Y lo expulsan a él, más adelante. Y este hombre, sabiendo lo que la hermana acaba de comentar, dijo, está bien, no hay problema. Pues sabía quién era Jesús, pero los papás no comprendieron quién era Jesús. No entendieron que iban a tener el respaldo de él, ¿verdad? Entonces, vemos allí que eso fue lo que pasó con el hombre ciego. Entonces, cuando el temor, y en este caso nuestro temor, ¿verdad?, diferente a lo de esta familia, no era, nuestro temor a predicar de Cristo no es que nos vamos a quedar sin comprar, ¿verdad?, u otras cosas. Pero vamos a perder amistades, o no le vamos a caer bien a esa persona, o en la familia también vamos a perder ese lazo familiar. Eso es lamentable, pero sinceramente, si nosotros tenemos ese temor, Dios no nos respalda. Dios no nos va a respaldar la cobardía nuestra, porque Dios más bien quiere que nosotros confiemos en Él.
y que nosotros prediquemos de él. Entonces vemos que, antes de pasar a las preguntas de reflexión, hermanos, vemos que en esta historia 2 cosas es, 1, Jesús como profeta. Es necesario que nosotros reflexionemos acerca de cómo nosotros, si estamos nosotros realmente conociendo la palabra de Dios, evaluando la predicación que nosotros recibimos. Y una pregunta que podemos ver acá es la número 3 que ustedes tienen en su pantalla. ¿Estamos conociendo más al Señor Jesús y sus mensajes para ser santificados y comprobar la enseñanza que recibimos? ¿Es nuestro deseo comprender más acerca de Cristo? Veamos ahí en 1 Tesalonicenses un ejemplo que Pablo nos da acerca de esto. 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, acerca de cómo nosotros recibimos la enseñanza. Dice la palabra de Dios allí. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y creo que el versículo 20 es algo muy maravilloso para nosotros. No menospreciéis las profecías. Claramente en el tiempo de Pablo, habían profetas que hablaban directamente de Dios. Pero Pablo dice, mira, no menosprecies las profecías, no menosprecies las predicaciones, pero examínalas, examinadlo todo y retén lo bueno. Ahora, hay 2 extremos ahí, hermanos. Hay 2 extremos. Un extremo es examinar la predicación, ¿verdad? Y aplicar cosas que no son bíblicas. Pero el otro extremo es examinar la predicación y rechazar las cosas bíblicas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay personas que están sentadas aquí y no están de acuerdo con lo que el predicador está diciendo, ¿verdad? Y dicen, eso no está en el texto, ¿verdad? El pastor lo está sacando de la manga, o el predicador. Y puede ser que sí está ahí, solamente que la persona no lo quiere aceptar, o puede ser que no esté allí y que la persona lo acepta, ¿verdad? Entonces creo que es importante, en base a lo que el hombre dice de Jesús como profeta, que nosotros pongamos cuidado en cómo escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Y esa es la siguiente pregunta. ¿Con qué actitud nosotros escuchamos la predicación de la palabra de Dios? Venimos acá el domingo a escuchar la palabra de Dios, a alabar al Señor. Creo que el centro del servicio es la palabra de Dios, la predicación de la palabra. Ahora, ¿qué cambios hace ese sermón en nuestra vida? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué voy a aplicar del sermón? Por ejemplo, ¿cuántos sermones escuchamos esta semana? Creo que 7, ¿verdad? 6 o 7, 5 o 6, 6, ¿verdad? ¿Recordamos las citas bíblicas de las cuales predicó el pastor o el evangelista? Interesante, ¿verdad? ¿Qué recordamos? ¿Cómo estamos aplicando? ¿Con qué actitud? Creo que Isaías 66 nos ayuda con la actitud. ¿Qué actitud debemos tener ante la palabra de Dios? Isaías 66, 1 y 2. ¿Qué actitud debemos tener ante la palabra de Dios? Isaías 66, 1 y 2. Dice, hermanos, la palabra de Dios, hablando Jehová al pueblo de Israel. Y en el contexto, antes de leer el versículo, solamente decir que Israel, ¿verdad?, estaba jactándose de que ofrecían grandes cosas al Señor, de que tenían un templo maravilloso y que ellos eran unos buenos adoradores. Pero Dios les dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Detengámonos ahí. Dios está reprendiendo a Israel porque los israelitas llegan y ellos se creen los grandes adoradores de Dios. Y Dios dice, mira, yo hice todas estas cosas. No vengas con esa actitud. No tengas una actitud de que estás, ¿verdad?, ofreciendo
lo mejor de lo mejor y mírenme, yo soy obediente al Señor. No tengas esa actitud, pero lo contrario, dice el Señor, dice el versículo 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es una actitud que tenemos nosotros, temblor ante la palabra, y obviamente lo que está haciendo ahí es una exageración, ¿verdad? El Señor está enfatizando el temor que debemos tener ante la palabra de Dios, el deseo de obedecer la palabra de Dios. Una analogía que me gustó fue, ¿qué pasaría si ahorita, verdad, el Señor habla como en los tiempos de Moisés? Y viene la nube del Señor y el techo de acá se va y nosotros quedamos expuestos y vemos esa nube, y ¿qué haríamos? Lo más seguro es que nos postraríamos delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esa palabra que Dios hablaría y esta? No hay diferencia, ¿cierto? ¿Con qué actitud estamos escuchando nosotros? ¿Es con la actitud de los fariseos, cuestionando todo lo que Jesús decía? Jesús decía algo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Le decían, tú das testimonio de ti mismo, tú no eres nadie. Y muchas veces nosotros ponemos peros a la palabra de Dios. Pero la actitud que debemos tener es como el hombre ciego que dijo, este hombre es un profeta. Reconoció la realidad. ¿Por qué? Porque él era pobre y humilde de espíritu. Más adelante en el relato vamos a ver la humildad de este hombre ciego. La humildad. Él dijo, mira, lo único que yo sé es que yo no miraba. Y ahora veo. ¿Sabe, hermano? Esa actitud me ha servido mucho en algunas cosas de la teología, ¿verdad? Que algunos tratan de explicar con detalles, pero a veces digo mejor, mira, yo lo que sé es que Cristo me salvó y ya está. Porque no lo podemos comprender todo. Y a veces eso nos pasa con la palabra. Queremos a veces entrar en detalles que no, ¿verdad? Como el pastor ha estado predicando, el pastor Esteban, de cosas de que debatir y cosas, cuando no edifica. Pero debemos tener esa actitud, como este hombre, ser humilde, pobre y humilde de espíritu y temblar ante la palabra del Señor. Pero otra aplicación que mirábamos era acerca de el temor al hombre. Es el temor al hombre, hermanos, algo que nos impide predicar a Cristo. Y ojo, temor al hombre no es solamente temer, como nuestra hermana comentó, temer a que vamos a perder trabajo o cosas así. No solamente es eso, pero temor al hombre también es solamente hablar lo que le agrada a esa persona. No querer dañar la amistad, o no le quiero hablar de Cristo porque seguro no me va a oír o no le va a agradar. Ese es temor del hombre. Querer agradar a la persona también es temor del hombre. Es necesario que tengamos cuidado con eso, porque Proverbios 29-25 nos habla del temor al hombre. ¿Qué pasa con el temor al hombre? Proverbios 29, versículo 25. Si por alguna razón no hablamos del Señor por temor al hombre, dice Proverbios 29-25 que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Comparemos la familia de este ciego con el ciego o con el que le fueron abiertos los ojos. La familia tuvo temor del hombre. No dijeron, nos van a expulsar. No nos dice el relato si fueron salvos, pero supongamos que hasta ese punto no recibieron salvación, ¿cierto? No confiaban en el Señor. Tenían temor al hombre. El temor al hombre les fue un lazo, un tropiezo. Y muchas personas, aunque conocen del Señor y saben del Señor, son inconversas por el temor al hombre, ¿cierto? Pero por otro lado está el hombre al quien le fueron abiertos los ojos.
Él enfrentó a los fariseos. Enfrentar a los fariseos. En ese tiempo, y creo que la hermana con el comentario que hizo le dio sentido a lo que significaba hacer eso. Enfrentarse a la élite religiosa de ese tiempo. Era tremendo. Y él lo hizo. ¿Y qué pasó? Versículo 25. El que confía en Jehová, ¿qué pasa? Será exaltado. Este hombre llegó, luego Jesús se presenta ante él y fue salvo. Recibió salvación. El temor del hombre no le fue un lazo. Él estaba agradecido con el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no temió al hombre. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.